Nos reunimos para tratar un... Ay, perdón. Hoy nos reunimos para tratar un tema de gran interés para el mundo del trabajo y las mujeres, como es la situación de las mujeres en el movimiento sindical. Para eso contamos con la presencia de la actual diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Claudia Ormechea, que es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Claudia es una militante feminista sindical que trabajó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y hoy es parte del movimiento de mujeres sindicalistas. Y además contamos con Agustina López Villar, trabajadora administrativa del CONICET, secretaria adjunta de ATE CONICET La Plata y delegada por ATE La Plata por la agrupación Verde y Blanca. Vamos a escuchar a Agustina y después a Claudia. Les recuerdo que pueden enviar preguntas o comentarios al chat que se muestra en la parte inferior de la pantalla o registrar la mano en alto para intervenir. Si no pueden esto último, levántenla, que los vamos a ver y les vamos dando la palabra después de las exposiciones de nuestras interesantes invitadas. Así que bueno, Agustina, te invito a hablar un poco de tu experiencia como mujer en el sindicalismo y después escuchamos a Claudia. Yo me llamo Ángeles. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, la verdad que agradezco ante todo la invitación, me parece súper interesante todo lo que tenga que ver con la divulgación respecto de lo que es el feminismo dentro del sindicalismo. Bueno, y además participar de un panel con Claudia es como palabras mayores, ¿no? Porque esto es un trabajo colectivo, o sea, por ahí en este momento, la experiencia que voy a contar yo, que es bastante reciente, de hace poquito tiempo, tiene las dificultades que implican el feminismo en todos lados, pero bueno, es un camino que ya fue trazado por un montón de compañeras que han batallado con cosas más complejas y más duras, entonces queda en nosotras continuarlo, y bueno, por sobre todo Claudia es una referente con un montón de experiencia, un montón de actividades y proyectos en curso hoy en día, como la Escuela Sindical en la Universidad de La Plata, así que bueno, muy, muy agradecida ante todo. Les cuento un poquito lo que yo había esbozado muy por arriba de mi experiencia. Yo soy afiliada a ATE desde el 2016, en un contexto de macrismo, de complicación para todos los trabajadores del Estado nacional y provincial en una época de ajuste, con mucha preocupación. Me afilié al sindicato sin saber prácticamente nada de la historia sindical, del feminismo dentro del sindicato, ni mucho menos. Y a partir de ahí, al tiempo de haber afiliado me proponen participar de la organización sindical de ATE CONICET en La Plata. En La Plata hay 3.000 trabajadores de CONICET, somos un montón. Solo en La Plata es el segundo organismo más grande del país nacional, después de las fuerzas de seguridad de trabajadores. Y bueno, hicimos de acuerdo a la cantidad de afiliados, hay cómo se organizan las elecciones dentro de los espacios. Bueno, la cuestión es que terminé siendo secretaria general adjunta, con mucha preocupación por la responsabilidad, por mis quehaceres, por mis deberes, y en el camino me fui formando, ¿no? En todo lo que es el sindicalismo, las leyes, la ley de asociaciones sindicales, los estatutos del organismo, del Estado Nacional, porque el CONICET no tiene un convenio colectivo de trabajo que regule pura y exclusivamente las responsabilidades, los deberes y los derechos de los trabajadores, sino que se ata al convenio colectivo de la Administración Pública Nacional. Tiene algunos reglamentos, pero bueno, no todo se dirime adentro del organismo. La verdad es que me sentí en este tiempo como un pez en el agua, me sentí cómoda, me gustó formarme, me sigo formando cotidianamente, es algo que se hace todos los días, todo el tiempo. Y bueno, repito, me pareció interesante todo lo que tenga que ver con la divulgación de nuestros trabajos, sobre todo porque el ambiente laboral es uno de los espacios que nosotros elegimos como forma de desarrollo, pero también habitamos, y casi que habitamos más que nuestro propio hogar a veces, ¿no? Con la implicancia que tiene. Entonces, no es solamente las disputas sindicales, sino comentar y recordar a cada trabajador cuáles son sus derechos, sobre todo
y ponderando ante todo que ese conocimiento a nosotros nos deja en un lugar de seguridad más que indefensión. Y si a esto le sumamos que nuestro género en la historia de la humanidad y demás ha sido la mula, digamos, de los procesos, ¿no? Del cuidado de los hijos a cargo, sin remuneración, las tareas feminizadas dentro de los lugares de trabajo y demás, implicaba un compromiso aún mayor, sobre todo en disputa con una estructura sindical que es el espacio en donde nosotros consideramos que tenemos que dar las batallas, que es un espacio que se ha conformado a través de muchas luchas, con la vida de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, porque tal vez no somos las más reconocidas, pero sí hemos transitado la construcción del sindicalismo a lo largo de todos los años, ¿no? Entonces, cuando yo, retomando mi experiencia, ¿no? Cuando yo inicio como delegada en ATE CONICET, me costó mucho organizarme, entender cuáles eran mis labores y demás. Entonces, primeramente, en la agrupación Verde y Blanca, que es dentro de ATE hay dos agrupaciones grandes, que son la Verde y la Verde y Blanca. Bueno, en la Verde y Blanca me organicé con mis otros compañeros que trabajan en el Estado Nacional, Migraciones, ANSES, PAM y Desarrollo Social. La problemática en ese caso, que a mí me afectaba, tenía que ver con que el CONICET no atiende al público, y todos los demás organismos sí tienen una atención directa con la comunidad. Entonces, bueno, se empezó un pequeño camino de organización, de concientización, y a raíz de todo eso me empecé a formar en la provincia de Buenos Aires con mis compañeras de género. De los casos que más yo veía que sucedían, tenían que ver con violencia en el ámbito laboral, feminización de las tareas, la complicación muchas veces de la familia a cargo, entonces tener que salir corriendo de un trabajo para llegar a otro, para llevar al nene a la escuela y que no te descuenten, todas estas problemáticas que se da, que por lo general se resuelven de palabra, pero que en el proceso de la presidencia anterior, en el macrismo, había mucho más era mucho más estricto el control, ¿no? En qué horario salimos, entramos y demás. Y la problemática era que las escuelas mayormente tienen jornadas de 4 horas, y en el estado provincial la mayor parte de las jornadas son de 6. Bueno, a partir de esa instancia me formé, tuve actividades colectivas con mis compañeras de la provincia de Buenos Aires, que trabajan la mayoría en el Ministerio de Mujeres hoy en día, y bueno, me sentía como un poco asfixiada en ese espacio, porque en realidad no es la misma normativa la provincial que la nacional. Entonces, a partir de ahí empecé a ver, bueno, cómo nos podemos organizar, ¿no? Y dentro de las problemáticas que sucedían en el organismo, una de ellas era, por ejemplo, que hace poquito hubo una nueva ley, que el personal de apoyo a la investigación no tenía la misma jubilación que un investigador. Bueno, entonces hicimos charlas con eso, pudimos contactarnos con diputados nacionales de distintas líneas que estaban trabajando en un proyecto de ley. Eso también, esos contactos, esos espacios que se fueron generando y esa organización colectiva con otros compañeros también me ayudó para poder llegar hoy en día a conformar un espacio de ATE CONICET, Mujeres y Disidencias, en donde estamos atendiendo distintas problemáticas. Dentro de esas problemáticas tenemos, por ejemplo, el caso de una compañera que hace poco tuvo, no sé si alguien es de CONICET, lo explico brevemente, no quiero aburrir con estas cosas, ¿no? Pero tenemos una compañera que hizo un cambio de identidad de género y es investigadora. Y para pasar de una categoría de investigadora a otra, se hace una evaluación de una comisión del trabajo que se viene haciendo a lo largo de X cantidad de años. Bueno, esta compañera tuvo su cambio de identidad a mitad de camino, y cuando hacen su dictamen, lo comento porque ella nos contó, hizo pública la situación, ¿no? Si no, obviamente estas situaciones en donde nosotros los casos que tratamos por violencia en el ámbito laboral, agravado o no por el género, son totalmente estancos, no podemos revelar ningún tipo de información porque no hay que revictimizar a las compañeras y a los compañeros que sufren violencia. Bueno, a raíz de esta situación pudimos intervenir, a la compañera le dieron la recategorización, el conflicto fue que le devolvieron un dictamen con su nombre anterior, diciéndole que estaba todo perfecto su accionar académico, pero que no le iban a dar la promoción, pero con el nombre anterior, ¿no?
Entonces, bueno, ahí es donde nosotras empezamos a aprender a utilizar las leyes nacionales, las normativas nuevas, para poder entrar a discutir las normativas viejas que tiene el organismo, que tiene el Estado público, el Estado nacional, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Procesos Administrativos que rige todos los procesos que se dan en el ámbito nacional es del 72, y la reglamentación posterior es del 99, o sea, no habla de violencia de género, no habla de violencia horizontal, no habla de violencia colectiva. Entonces, nosotras tuvimos que encontrar la manera de políticamente encauzar nuestras demandas con nuestras problemáticas a cada situación. Lo que logró esta situación, más allá de la victoria de la compañera, es poder organizarnos, ¿no? Y para todos estos procesos nos organizamos horizontalmente, tejiendo redes y tejiendo lazos, tanto con Provincia de Buenos Aires, como sucedió en un principio, con otros organismos nacionales, más allá de las diferencias, con otras problemáticas colectivas que tal vez no afectan al conjunto, porque un cambio de identidad de género o un cupo laboral trans no afecta a la mayoría de los trabajadores, pero sí afecta a una porción, y afecta no solamente a una porción de trabajadores, sino también a toda la forma de desarrollar nuestra tarea dentro del organismo, a otras perspectivas, ¿no? A otras formas de ver la ciencia desde nuestro lugar de trabajo. Desde ese espacio logramos un espacio que organice a otras compañeras y otros compañeros que tenga que ver con las disidencias, que en este caso, bueno, este caso no salió bien, pero también hay muchos becarios, que son los que menos derechos tienen dentro del organismo, que también se sienten identificados. Otra de las cosas que pudimos lograr a través de estos lazos horizontales y de estas redes que tejemos es un espacio de mujeres con hijos con discapacidades, porque no es el mismo tiempo que nos implica en la crianza, no son las mismas problemáticas a la hora de rendir un examen, de cambiar de categoría, de terminar un proceso de becas, si uno tiene, no sé, no es lo mismo a la hora de jubilarse, el cansancio que uno tiene o la disponibilidad de la vida laboral que uno tiene que invertir en estas situaciones. Y no por eso las investigaciones científicas o los procesos laborales son menos importantes o menos, o los descubrimientos son menores, ¿no? La verdad que más allá de esto que pudimos lograr, por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de igualdad de oportunidades y trato que está conformada tanto por el organismo empleador como por los sindicatos, ¿no? Que es una comisión paritaria, ¿no? Se le dice paritaria cuando están conformadas por las tres partes, y todo lo que sale de esa comisión tiene el peso de una ley, no hace falta que pase por el Senado, es lo que pasa con los convenios colectivos de trabajo. Bueno, esa comisión hoy en día tiene una metodología de trabajo y una fluidez en el trabajo que no la tenía 4 años atrás, ni 5 años atrás, ni 2 años atrás. Porque no es solamente tener las leyes de identidad, no es solamente tener los mismos derechos, sino ejercerlos, y que los distintos espacios los respeten de la misma manera. O sea, una cosa es la ley y otra cosa es el uso de la ley, y que esa ley se transforme en un uso y costumbre de un lugar. Esto es lo que yo les puedo contar desde lo más formal, ¿no? De lo más técnico, en 3 años que yo tengo de militancia sindical, que es un montón. Pero por el otro lado, que es lo que me parece más interesante, son las complicaciones, tal vez, ¿no? O sea, nosotras nos movemos en un ámbito patriarcal en todas sus formas dentro de lo que es el sindicalismo. Y por más que tengamos muchos compañeros que están de acuerdo con darle un aire al sindicalismo y hacer participar a las compañeras y demás, no es algo sencillo, hay que tener correlación de fuerzas, hay que poder tensar la situación sin romper, porque también nos pasó en su momento que se planteó que en un momento se planteó que en el sindicalismo no se cumplía el cupo del 30% femenino. Que bueno, que sí, que en muchos casos es verdad, pero es algo que tenemos que dirimir hacia adentro del sindicalismo. El sindicalismo es una estructura democrática, es verticalista, pero es democrática. Hay elecciones, hay procesos de discusiones, hay espacios concretos para cada discusión y para cada intercambio, pero eso se dirime en la arena sindical. No es romántica, para nada, es ardua, es dura,
pero consideramos que, o por lo menos yo considero, y las compañeras que militamos en el sindicato, estamos dispuestas a continuar con el camino de las predecesoras nuestras, que con tanto esfuerzo se ha abierto, que con tanto esfuerzo se ha disputado, y sobre todo tener conciencia del rol que tenemos en estos espacios. No es solamente romper una estructura patriarcal, sino construir una alternativa feminista. Es ponerle perspectiva a todo, es organizarnos, es formar, es dar entidad de los derechos que tenemos, porque son derechos que fueron conseguidos con el sudor de la frente y la sangre de nuestros compañeros y nuestras compañeras en un montón de luchas colectivas. Y también ayornarlo a las realidades de hoy, ¿no? Hoy se milita con Instagram. No es lo mismo que en otros contextos en donde las necesidades de las juventudes que están iniciando su recorrido laboral no son las mismas que las de tiempo atrás. Hoy, antes era normal tener hijos en cuanto uno se casaba a los 20 años, y hoy en día por ahí a los 40 no los tienen, o no los tienen nunca. Hoy se pone en juego el derecho a decidir cómo va a ser nuestra maternidad, incluso nuestra forma laboral. Así Agustina, que sí, Agustina, disculpa, ¿me podrías ir redondeando, así le damos sí, sí, espacio a Claudia y después se puede hacer preguntas o aportes? sí, sí, Gracias. eso era lo último que quería decir. Eh, Así que bueno, no es un camino sencillo, para mí es un camino más que interesante y agradable, sobre todo porque hay, hay camino por recorrer y hay cosas por mejorar. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante realmente, ¿eh? Bueno, Claudia, te toca este espacio. Bueno, Te yo a escuchamos. diferencia de Agustina, Agustina, para hacer que decís que fueron 3 años, venís recorriendo mucho. Yo tengo muchos años en el sindicalismo, creo que desde yo empecé mi experiencia laboral en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en mi pueblo, y creo que ya en mi pueblo en ese momento yo ya empezaba a militar gremialmente la defensa de los derechos de los compañeros. Cuando me vine a vivir a La Plata, empecé a participar ya más en forma más decidida, más allá de que en ese interín tuve mis 3 hijas, y bueno, el tema de los cuidados, el famoso tema de cuidados, me implicó levantar un poquito para después retomar con más fuerza. Bueno, yo pertenezco a la asociación bancaria, y la asociación bancaria, ustedes saben que es una organización grande, fuerte, con mucha participación, con muchos afiliados, pero sobre todo es una organización que se ha preocupado sobre todo por la ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras bancarias, sobre todo a partir de la conducción de Sergio Palazzo, que es nuestro secretario general ahora, que le dio un nuevo matiz a la política de la organización con respecto a las distintas áreas. Pero particularmente, y hago esta introducción porque se crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Bancaria, y esa secretaría paso a ocuparla yo, y armar y a desarrollar la actividad de la Secretaría y la temática. ¿Cuál es mi experiencia? Yo escuchaba lo que decía Agustina, y es cierto, nosotros dentro del sindicalismo, sin lugar a dudas el sistema es patriarcal, y sin lugar a dudas el desarrollo de la actividad de las mujeres dentro de las organizaciones sindicales no ha sido fácil, y no es que se ha roto o se ha perdido el peso del sistema patriarcal dentro de las organizaciones, sino que entran nuevos vientos, se producen fisuras, se entra por esos lugares y se van transformando las organizaciones. Nuestra organización es una organización que ha dado mucha cabida a empezar a hablar temas que dentro del sindicalismo no se hablaban. Y cuando digo hablar de temas que no tienen que ver solamente con la problemática de género o de violencia laboral,
Nuestra organización ha incursionado por temas que hacen a una profunda transformación de lo que significa la inclusión, de lo que significa la diversidad. Y no planteamos solamente, aunque comenzamos a trabajar sin lugar a dudas, primero tratando de visibilizar, de concientizar, cuál era, lo que se generaba dentro de la organización con respecto a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino al colectivo de la diversidad. La cuestión de inequidad que muchas veces se da en los lugares de trabajo o en las organizaciones están muy pegadas y muy relacionadas con los temas de violencia también. Y la realidad es que si bien se han producido transformaciones muy profundas, hoy igualmente sigue existiendo una brecha en lo salarial, en lo laboral, en la posibilidad del ascenso de las mujeres o de la diversidad en los espacios laborales, que están íntimamente relacionados con el tema de cuidados, con el tema de maternidad también. Y hemos tenido que trabajar mucho para que se entienda de qué estábamos hablando, pero además para que se entienda que las mujeres sindicalistas no queremos ser encasilladas para hablar solamente de determinados temas. Las mujeres están preparadas para participar de los distintos lugares en el trabajo, en los lugares de trabajo y también en las organizaciones. Y una de las búsquedas más profundas que nosotros estamos realizando y que peleamos y que no lo hacemos solamente desde nuestra organización, sino que nosotros trabajamos con el colectivo de las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores y también de las compañeras de CTA, de ATE, buscando en conjunto, aún a pesar de las diferencias que tenemos de organización, de las representaciones o las formas de trabajo que nosotros representamos. Nosotros hay organizaciones sindicales como la nuestra que tiene muchas mujeres y hay organizaciones sindicales que en su mayoría están conformadas por varones. Pero aún así, nosotros trabajamos con las mujeres ruralistas y todo lo que empujemos como colectivo de mujeres, todo lo que nosotros empujemos aún desde los sindicatos fuertes, como por ejemplo es nuestro sindicato de la bancaria, la realidad es que sirve para las compañeras que vienen atrás y que vienen en esta búsqueda y en esta lucha por alcanzar más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. En realidad, nosotros hemos tenido, creo que yo siempre comento que en mi experiencia o en mi historia, yo siento que nosotros pertenecemos a una generación que es bisagra, que tuvo un rompimiento muy profundo con el movimiento de mujeres, con el feminismo, con el Ni Una Menos, y ese movimiento de mujeres que marcó a la sociedad, porque a partir de fotos y de situaciones que producen un golpe muy fuerte a la sociedad y la sociedad explota y sale como se salió ante los femicidios en el 2015 con Ni Una Menos, yo digo que en ese momento donde nosotros veníamos caminando casi en forma paralela, las mujeres sindicalistas y las mujeres feministas, esa ruptura que se produjo en la sociedad, digo ruptura como transformadora, nos atravesó dentro de las organizaciones sindicales y nuestro camino a partir de ese momento fluyó en conjunto. Descubrimos que las sindicalistas no eran las burócratas que aceptaban el sistema patriarcal y se subordinaban
a los caciques sindicales hombres. No, la peleábamos adentro de las organizaciones sindicales, peleábamos el cambio, peleábamos el lugar, pero sobre todo seguimos peleando que nos dejen estar en las mesas chicas, donde se deciden las cosas importantes, y esas cosas importantes realmente afectan y modifican nuestras vidas. Esa es una pelea que todavía tenemos. Aún cuando las cosas se modificaron, se ríen cuando les comento que durante mi experiencia sindical yo tuve mucho tiempo que era un florero, porque nos trataban re bien, los varones eran re gentiles con nosotros, todo eso sucedía, pero éramos un florero. Eso se modificó. La mujer y sobre todo las compañeras más jóvenes, como la compañera que ustedes escucharon recién, pero las compañeras bancarias que me acompañan hoy, que son más jóvenes, bueno, ellas están aprovechando ese camino nuevo, abierto no desde que yo estoy en esa secretaría, ya venían otras compañeras bancarias de antes empujando por ese lugar. Bueno, me parece que hoy es para mí, esto, y lo digo desde mi experiencia, un momento muy particular para el movimiento de mujeres, para la participación de la mujer, para terminar de romper con estereotipos que nos ponen en un lugar, que nos encorsetan en un lugar y que no nos permiten desarrollar en plenitud. Pero fundamentalmente porque hay todo otro sector de la población que también tiene que tener ese espacio, que es el sector del colectivo de la diversidad, que también tiene el derecho a opinar, también tiene el derecho de llevar adelante una vida libre en su elección, y tienen que tener los mismos derechos que les corresponden a todos. Por eso nosotros hoy, que comenzamos con campañas de visibilización, de capacitación, fuimos profundizando ese camino y nos atrevimos a discutir el tema de la diversidad y fundamentalmente a discutir las distintas masculinidades dentro de nuestra organización. Y digo discutir esto porque si no, a mi entender, corremos un riesgo, que es el riesgo de entrar en una meseta donde no podemos dar un salto cualitativo y transformador para la sociedad toda, para poder alcanzar esa sociedad de la que hablamos, una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa, con un lugar para todos, un lugar que bueno, que nuestro gobierno lo pelea también. Yo pertenezco al Frente de Todos, soy diputada nacional por el Frente de Todos y represento la voz de los trabajadores y las trabajadoras también dentro de la Cámara de Diputados, sin olvidarme mi origen y sobre todo sin olvidarme de escuchar hacia qué lugar tenemos que avanzar y profundizar en esta sociedad para lograr los cambios que tanto nosotros buscamos. La irrupción del feminismo, la irrupción del Ni Una Menos significó una modificación, a mi entender, sumamente importante y que puso en debate el género, puso en debate el binarismo en el que nos ponían, puso en debate lo que se espera, las acciones, las cualidades que se esperan de nosotros cuando nos colocan en el lugar de mujer o de varón, desconociendo que existen otras posibilidades y otras elecciones, pero fundamentalmente porque necesitamos despegar de una vez por todas de los techos de cristal, de los pisos fangosos, de las paredes que a veces como trabajadoras o pertenecientes al colectivo nos cuesta tanto romper y lograr, no solo en las organizaciones, sino en lugares de trabajo, los espacios que nos corresponden. Yo creo que hoy hay temas que son muy fundacionales para discutir hacia adelante, que tiene que ver con el cuidado,
que tiene que ver con la distribución del cuidado dentro de lo familiar. Hoy el 80, el 90% de los encargados de cuidado de niñes o de adultos mayores está realizado por las mujeres. Y ese cuidado, hecho con todo el amor que no se discute, porque la discusión no pasa por el amor que uno pone en los cuidados, sino que pasa por la verdadera equidad, la verdadera distribución, para que ambos o todos, todes, puedan desarrollarse en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida social, con igualdad, con equidad. Yo después me gustaría compartir con ustedes con las preguntas. Yo he focalizado dentro de la Cámara de Diputados temas particularmente sensibles a la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero fundamentalmente en el periodo de pandemia, porque sin lugar a dudas durante la pandemia, que ha sido sumamente dolorosa, que nos ha implicado la pérdida de los seres queridos, pero además nos ha significado un golpe fuertísimo desde lo económico, que ha afectado la vida de la gente en nuestra sociedad y en el mundo, pero que nos tiene que permitir rever cuestiones para que podamos salir de esta situación de otra manera, con otra mirada, con una mirada sin lugar a duda, con perspectiva de género, una mirada que nos permita avanzar sobre esas desigualdades que nos marcan en la sociedad y que tenemos que modificar, pero que además tiene que incorporar el concepto de interseccionalidad para que esas desigualdades entiendan también lo que significa raza, lo que significa como desigualdad las edades, lo de ser varón o mujer, de ser de tez blanca o tez oscura, que también profundiza las desigualdades en nuestra sociedad y en el mundo del trabajo. Por eso, cuando avancé en el Congreso, con el grupo de gente que trabaja conmigo, pero además con mi organización, y cuando hablo de mi organización, hablo de las 53 seccionales a lo largo de todo el país, porque mi organización tiene una sede central, pero tiene 53 seccionales que están distribuidas en todo el país, y toda esta temática fue desarrollada en todas las seccionales, cada uno con su impronta, cada uno con su trabajo, cada uno con su esfuerzo para lograr las modificaciones de las que tanto hablamos. Y dentro de la Cámara de Diputados trabajé mucho para llegar al proyecto que pudimos consensuar de teletrabajo, una ley de nuevas licencias parentales, una ley de violencia basada o sustentado en el convenio 190 de la OIT y la reclamación 206, y fundamentalmente presenté un proyecto de reducción de la jornada laboral. Creo que son temas que deben ser abordados en el mundo del trabajo, que deben ser profundizados, que todos tienen un hilo conductor que tiene que ver con la equidad, con la igualdad de oportunidades, con el tema de cuidados, pero fundamentalmente en la búsqueda de una sociedad más justa, con trabajo digno para todos, con una mejor redistribución del trabajo para poder salir del trabajo informal o del trabajo que le significa a muchas personas trabajar 12, 14, 16 horas sin poder alcanzar un salario que les permita una vida digna. Me parece que tenemos que pensar y tenemos que tener una mirada más humanista de las relaciones laborales. Tenemos que dejar de lado esa mirada tan economicista que lo único que le interesa a la parte patronal es la renta, y tenemos que pensar que esta pandemia que nos tocó atravesar tiene que significar como sociedad algo, nos tiene que dejar algo, y nos tiene que dejar otra mirada
para las generaciones futuras, para la realización de las generaciones futuras, pero sobre todo para bien de la humanidad. Y yo comparto con ustedes que es necesario incorporar otros temas. Y el tema ambiental, sin lugar a dudas, va a ser eje de discusión, sobre todo porque la juventud lo toma, lo desarrolla, avanza sobre ese tema, pero sobre todo porque somos responsables de dejarles un planeta que sea vivible a los que vienen, a los chicos, a los jóvenes, porque si seguimos en esta línea no vamos a tener las posibilidades de un mejor desarrollo. Yo estoy a disposición de ustedes para lo que quieran profundizar del trabajo dentro de una organización, pero me gustaría que podamos compartir para no aburrirlos con lo que es una experiencia personal en el mundo sindical. Bueno, Claudia, desde ya que es muy interesante, acá hay una pregunta. Preguntan que si pensás que la ley de cupo ayuda a esta posibilidad de equidad de género dentro del sindicalismo. Mira, la ley de cupo sin lugar a dudas significó un antes y un después, sin lugar a dudas. Sobre todo para quienes pensamos que ese cupo no significaba un techo, sino un piso. Por lo cual, ese piso nos permitió hacer pie para impulsarnos e ir por más. Hay organizaciones sindicales como la nuestra que cumple con el cupo laboral en todos los estamentos de la organización. Eso permite mayor participación de mujeres, profundizar la perspectiva de género. Sobre todo cuando yo hablo de perspectiva de género, digo que parece una palabra o una frase linda, perspectiva de género. La historia es hacerla una realidad, la perspectiva de género. Realmente poder mirar a través de esos lentes y buscar esa transformación. Porque si nos quedamos en lo discursivo de pensar esos cambios, pero no accionamos para que esos cambios se conviertan en una realidad, lo que hubiera pasado con el cupo, que nos hubiéramos quedado con el 30 y no estaríamos hoy peleando la paridad, porque ahora le vamos a pelear a la CGT también la participación de las mujeres. Y además, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, ese lugar que queremos en la CGT no es el lugar donde a veces nos encasillan a las mujeres para hablar nada más que de algunos temas. Creo que hemos laburado mucho, nos hemos preparado las mujeres, nos hemos capacitado, y yo lo digo así abiertamente. Bueno, basta. ¿Qué más quieren que hagamos las mujeres? Nos capacitamos, nos formamos, criamos los hijos, los formamos. Y ahora, ¿qué más pretenden? Ahora dennos el lugar que nos corresponde, en el mundo del trabajo, en las organizaciones sindicales, y bueno, en la política la paridad está también, pero también en la política se pelea por el espacio de las mujeres. Digamos, lo patriarcal nos atraviesa en todos los lugares, incluso a personas como yo, que por ahí trato y me formo y leo y comparto, bueno, igual me sale lo patriarcal, porque a mí también me atraviesa. Digamos, la construcción es una construcción social y no escapamos ninguno a esto. Simplemente tenemos que estar atentos para romperla, para transformar esta sociedad. Hay Gracias. una mano levantada, me parece, A ver. Nene Vidal. ¿Tenés una pregunta? Nene Vidal, tenés la mano En levantada. realidad era más una observación, no sé si corresponde o no. Sí. Bueno, yo tengo muchísimos años de actividad sindical, desde el año 88 que empecé con un empleo formal y ya pude sindicalizarme. Estoy luchando por los derechos de la mujer y
yo quiero dar una idea más o menos de cómo eran las cosas en ese tiempo. Cuando yo empecé con el trabajo sindical, que fue más o menos unos años después del fin de la dictadura, del regreso de la democracia. Y eran tiempos en que no solamente eran duros para las mujeres trabajadoras, sino que directamente no existía casi la perspectiva de trabajar. Había muchas mujeres sindicalistas ya entonces, es decir, muchas no, habían pocas. En mi gremio, que es el sindicato de televisión, durante muchos años fue muy dura la tarea. Inclusive éramos muy pocas las mujeres que trabajábamos sindicalmente, poquísimas, y en ese sentido quiero revalorizar lo que decía Claudia con respecto a lo del cupo. El cupo sindical para nosotros significó un avance impensado unos años antes. A raíz de la voluntad de los compañeros de la dirección del sindicato de cumplir con el cupo, se empezó realmente a valorizar el trabajo de la mujer, a preparar, a capacitar a mujeres para que pudieran cumplir con la necesidad de el cupo. Y ahora se están preparando, digo se están porque yo ya estoy jubilada y a pesar de que sigo colaborando sindicalmente como militante, ya no ejerzo ningún cargo dentro del sindicato, se están preparando y están preparando mucho a las compañeras que tienen más voluntad de seguir trabajando para la paridad. Es decir, se está tratando de llegar al próximo congreso, que es a fines de este año, si no con la paridad, por lo menos con el cupo del 30% en los primeros puestos, porque nosotros teníamos un cupo del 30%, pero no se cumplía en cuanto a lo que contaba Claudia con respecto a la cuestión del techo de cristal. Es decir, era irrompible ese techo de cristal. Nosotros teníamos un cupo, pero no podíamos romper el techo. Estábamos pegadas al piso. El piso pegajoso o fangoso al que se refería Claudia. Y eso ha sido un cambio muy importante en nuestra vida. Y también todo el avance de la mujer, de los derechos de las mujeres conquistando derechos, del feminismo y todo, ha significado para nosotros también un empuje impresionante. Cuando yo empecé a trabajar, cuando empezamos a trabajar sindicalmente en nuestro sindicato, había palabras, por ejemplo, que no se podían decir. Por ejemplo, feminismo. Nosotros no éramos feministas, éramos mujeres luchando por sus derechos, pero no éramos feministas. Ni hablar de la palabra aborto. Hoy se discute si aborto sí, si aborto no, cómo, en qué condiciones, por qué, si no es conveniente, si las religiones, si las no religiones. Es interesantísimo este recorrido histórico y ver lo que se avanzó en realidad en no tantos años, porque para la historia son pocos años. Pero a ver si damos espacio, porque hay otras preguntas que quisiera darle ese espacio también, ¿sí? Bueno, Sí, no sé si quiere agregar algo más cortito. Les agradezco muchísimo la oportunidad y agradezco a Claudia y a, no me acuerdo el nombre de la, Agustina, que son compañeras que respeto muchísimo. Bueno, gracias por el aporte, Nené. Gracias. Hay una pregunta acerca de si se cumple el cupo por discapacidad. Y otra pregunta acerca de la bancaria, pero bueno, no sé si pueden responder Agustina o Claudia esta primera, si se cumple el cupo por discapacidad. Bueno,
no sé si querés, Agustina, contestarlo. Yo no tengo, en realidad dentro del organismo nuestro, la forma de ingreso es muy particular. Todo es por concurso, entonces a veces no todas las personas que concursan para una beca o para un ingreso a carrera de investigación o un cargo administrativo es tan específico que no todo el mundo tiene la llegada, como el cupo laboral trans, no todas las compañeras trans tienen el secundario terminado, entonces esa realidad es compleja de sobrellevar dentro de nuestro organismo. Por eso es muy difícil definir si el cupo se cumple, porque las presentaciones y las solicitudes que hay para el ingreso al organismo, al CONICET, implican una formación académica que tal vez las condiciones de desarrollo previas, tanto en la facultad, en la primaria, en la secundaria, tratamientos y demás, no permiten que todo el mundo llegue a disputar un cargo de esa envergadura, ¿no? Entonces, por eso nosotros consideramos que dentro del organismo se tienen que definir condiciones y mejoramiento de las condiciones laborales, pero también tiene que haber otros tipos de evaluación para poder dar ingreso a toda la comunidad. Así que no sé si se cumple el cupo de discapacidad efectivamente, pero tiene que ver con esta realidad, ¿no? De cómo es la ciencia en nuestro país. También hay una pregunta acerca de la desigualdad e inequidad para entrar a la banca. Hay alguien que comenta que, bueno, que es su aspiración entrar, pero que es muy difícil al momento y que le parece que en esto hay cierta inequidad o desigualdad y preguntaba sobre eso. Bueno, Claudia sería. En realidad, hoy está dificultoso entrar en cualquier trabajo. Está difícil, es lo que se está trabajando para generar nuevos puestos. El proyecto de ley de reducción de jornada tiene que ver con esto, tiene que ver en parte con provocar una redistribución del trabajo para generar también más puestos de trabajo. Pero sí es cierto que no siempre se cumple con la igualdad de oportunidades o la igualdad para entrar o para poder postularse en un lugar de trabajo. Y esto tiene que ver muchas veces con las distintas formas de discriminación, sobre todo que sufren mujeres y diversidad. Y digo esto porque en muchos lugares donde uno se presenta, estoy hablando del sistema financiero, pero pasa en otros lugares también, para postularse, para ingresar, bueno, muchas veces esto de ser mujer, las condiciones, la edad, la posibilidad de tener familia, corre e influye, aun cuando en apariencia todos somos muy progresistas, pero en realidad sigue teniendo una influencia y sigue significando una desigualdad muchas veces para las mujeres. Con respecto a diversidad, nuestra organización tiene una política que ha desarrollado fundamentalmente de trabajar en el sistema financiero el tema de la inclusión del cupo trans travesti. Se ha firmado un convenio con el Banco Nación. El trabajo que estamos cimentando para desarrollarlo a toda la banca para que ese cupo se cumpla en otras organizaciones, en otras instituciones del sistema financiero, para permitir el ingreso del cupo. Y hoy habían preguntado con el tema de discapacidad. La bancaria tiene una política con respecto a eso, pero son el Banco Nación, la banca pública en particular, Banco Nación y Banco Provincia, los que no sé, no podría decir que cumplen enteramente con el 2% que correspondería de ingreso de personas con discapacidad, pero sí que dentro de esas, tanto del Nación como del Provincia, hay una política y se producen ingresos de esta manera. Victoria Capochetti tiene levantada la mano. A ver. Sí, Falta hola. que me preguntes vos, Capochetti. No te voy a preguntar nada, amiga. No, simplemente, primero gracias a Claudia por la invitación, que lo hizo
me la hizo extensiva para acompañarla, y bueno, y del espacio, y simplemente decir de que, bueno, yo que tengo 44 años y que, bueno, que es de esto de la participación de la mujer, siendo mamá, siendo activa, estando dentro de la actividad sindical, acompañando a Claudia dentro del Secretariado Nacional de la Bancaria con Sergio Palazzo a la cabeza, esto de ayornar los caminos para que las compañeras tengamos voz, tengamos voto y tengamos presencia y accionemos en conjunto, habla de mujeres como Claudia que siempre te tienden la mano para levantarte y traerte y enseñarte el camino. Así que simplemente eso, porque en esto, aparte de pensarnos a futuro, de construirnos y construirnos a futuro, tenemos que tendernos en redes para nosotras sostenernos y poder, como decía Claudia, mirarnos y lo que miramos, transformarlos y avanzar. Así que bueno, bienvenido a este espacio, bienvenido este llamamiento de ustedes, mujeres luchadoras. Agustina, un gusto en conocerte. Y bueno, simplemente eso, y gracias, Clau, por siempre enseñarme en esto que es el camino de la militancia. Así que bueno, gracias. Yo soy una convencida. Yo amo lo que hago, la verdad amo lo que hago, creo realmente que es un servicio, creo que es una gran responsabilidad representar a los trabajadores y a las trabajadoras, pero fundamentalmente creo que es un momento muy interesante para mirarnos las mujeres, pero sobre todo para valorar los espacios que ocupamos cada una de las mujeres, porque es entre nosotras, en la alianza entre nosotras. Yo no dejo a los varones por fuera, yo soy de las que creo que tenemos que aprender a pensar juntos, a avanzar juntos, a transformar juntos, pero en el mientras tanto que alcanzamos ese espacio, las mujeres tenemos que tendernos una mano entre nosotras, valorar los espacios que vamos ocupando, pero sobre todo fortalecer esos espacios, porque fortalecer esos espacios nos va a permitir salir del encasillamiento en que nos ponen, porque a los varones en particular les encanta vernos, pero siempre en lugares que tienen que ver con el género, con la violencia, con, qué sé yo, la capacitación. No, no. Nosotros tenemos que poder discutir el país que queremos, políticamente, gremialmente. Nosotros tenemos que tener voz, voto y marcar el camino. Y en eso tenemos que aprender a ser sólidas entre nosotros, a tirar buenas redes, buenas alianzas, porque está demostrado que la unidad del movimiento sindical de mujeres, o sea, las mujeres sindicalistas, venimos desde allá 2015 y antes se venían construyendo, pero a partir del 2015, a partir de las marchas de Ni Una Menos, las mujeres sindicalistas pudimos consolidar la unidad entre las diferentes cabezas y pudimos marchar juntas, aún perteneciendo a distintas centrales. Pertenecemos a distintas centrales, pero sabemos que tenemos puntos en común, sabemos por qué luchamos, sabemos cuál es el camino que queremos recorrer y cuál es la meta que nos marcamos. Y hemos ido por encima de los varones en esto y hemos logrado trabajar juntas como mujeres, representando las distintas centrales, pero con esos puntos que nos unen y que no estamos dispuestos a quebrantar, y mucho menos ahora. Fantástico. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere? A ver, acá Cintia Bención. Cintia, desmuteate, Sí. por favor. Sí, Sí, sí. quería preguntarles a Claudia y Agustina, ¿qué chance hay de conseguir la paridad del cupo sindical? ¿Cómo ven el mapa sindical más allá de la movida
desde mi punto de vista, bastante oportunista de la CGT, y cuando a pocos días de que Facundito convocara la mesa sub-50 para hablar de género con solo varones, y porque soy asesora sindical, y creo que hay un verde, verde, verdísimo. Digamos, ustedes que, vos Claudia, que sos una mujer del sindicalismo, diputada, en la calle, en los espacios de poder, ¿qué chance hay de la paridad? ¿Por qué? Porque a cada lugar que voy donde hay mujeres sindicalistas hablando, siempre escucho: gracias a Palazzo por habernos cedido el espacio, gracias a Hugo que nos permitió usar el salón, ustedes compañeras saben que acá nos pueden pedir lo que quieran porque la casa es de ustedes, menos poder y recursos. Entonces pregunto, desde tu visión, Claudia, ¿cuánto falta? 257 años, como dijo No, Nú. no. Yo no te voy a ser sincera. Creo que todavía falta. Creo que todavía cuesta, todavía vos te encontrás con situaciones después de tantos años de lucha, después de las mujeres movilizadas, después de que las mujeres le han puesto el cuerpo a la lucha contra los femicidios, que las mujeres le han puesto el cuerpo porque fueron las madres y las abuelas las que le pusieron el cuerpo a la dictadura cuando empezaron a pedir por sus hijos. Aún así, con todo eso que tenemos, con toda esa historia que tenemos, creo que falta, yo creo que CGT está mirando otra película. Digamos, creo que está mirando otra película en este sentido. El movimiento de mujeres vino para quedarse, y el movimiento de mujeres vino para seguir avanzando y para lograr eso que es tan importante, la paridad, porque nos permite poner la palabra, la voz, la mirada, el sentimiento desde nuestro lugar de mujeres, que no es la misma mirada, la misma voz, aunque después confluyamos en un objetivo en común y lo transformemos. No, creo que falta, pero yo tengo mucha confianza en los jóvenes y particularmente hablando en este momento de las mujeres, de ellos tienen pasos que ya no piden permiso. Nosotros todavía pedimos permiso. Yo soy una generación, y lo reconozco, una generación que ha luchado mucho, que le hemos puesto mucho, que hemos logrado todos estos avances, pero todavía me encuentro muchas veces pidiendo permiso. Yo creo que las generaciones que vienen detrás nuestro no van a pedir permiso. Van a ir directamente, como corresponde, por ese lugar que todavía no se nos da abiertamente. Y digo que no se nos da porque sería injusto mirarnos desde organizaciones. Yo en la mía siento que hemos avanzado un montón, que se nos permite poner en discusión, en debate con los varones, las masculinidades, con lo que eso significa, porque cuando hacemos el conversatorio y discutimos masculinidades con los varones, se arma un despelote que no sabemos ni para qué, pero se arma un despelote porque no sabemos bien cómo terminamos parados. Bueno, Fernando puede dar muestra como compañero de haber estado en el primer conversatorio que discutíamos masculinidades. Fernando me dijo, yo no me animé ni a opinar. Imagínense el quilombo que se había armado. Pero bueno, nos permitimos esos debates, nos permitimos decir, muchachos, si ustedes no cambian en esto, es muy difícil que podamos hacer una sociedad más equitativa, más igualitaria, con más inclusión. Tienen que atreverse a discutir los deberes que les impone el patriarcado, lo que espera el patriarcado de ustedes, para poder permitirnos que nosotros también ocupemos el lugar que nos corresponda. Aún así, respondiendo a lo tuyo, yo creo que ese cambio va a llegar, y que no es que faltan 100 años. Yo no me creo en
en las cuestiones de los 100 años. Hoy las generaciones van más rápido, buscan más, se animan más y van a derribar muchas de esas barreras en mucho menos tiempo del que nosotros derribamos, sobre todo porque esa unión que se dio como colectivo de mujeres, como grupo de mujeres, donde el feminismo se fundió con las mujeres sindicalistas, le dio una fuerza que antes no tenía. Yo digo que nos empoderó. Creo que ahora tenemos que ser muy inteligentes y valorizar cada compañera que suba, donde suba y desde el lugar que suba. Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que sostenerla y empujarla más arriba. A medida que suban, subimos otras. Eso es un hecho, una realidad. Sí. Cuando trabajamos en la corriente federal, y Nené me puede decir que es consciente de eso, nosotros tenemos este concepto de la escalera, porque en la corriente federal no todas las organizaciones sindicales están peleando lo mismo. Digamos, yo siempre recuerdo cuando escuchaba a la compañera de Rurales que estaba luchando por los baños, y nosotros en bancaria estábamos luchando, no sé, por, no sé, mayor entrada de mujeres en el sistema financiero, cualquier otra cosa, cualquier otra ampliación de derechos, pero la lucha que nosotros dábamos arriba a ella le servía terriblemente para avanzar más rápido, porque se empoderaba con el grupo de las dirigentes de la corriente federal y en ese empoderarse avanzaba. Por eso, Cintia, yo creo que, no digo que va a ser mañana, no digo que no vaya a costar, porque tanto en la política como en la dirigencia sindical, nadie quiere dejar los espacios. Y avanzar en la paridad significa que los varones van a tener que darnos el lugar, porque no hay otra manera, no podemos ir uno arriba del otro. Y ese darnos el lugar no va, no creo que vaya a ser que vayan a decir avancen compañeras. Pero creo que está preparado, creo que hay cambios sustantivos, y esos cambios sustantivos se van a dar con las nuevas generaciones a las cuales les tengo muchísima confianza, porque no solo están convencidas del camino al cual van a recorrer para encontrar, sino que esas generaciones se vienen preparando para ocupar esos otros lugares, donde se discute con las patronales, donde se discute con el poder político también, porque, digamos, las agrupaciones, los sindicalistas no siempre vamos de la mano de los políticos. A los políticos les encanta que nosotros salgamos a la calle, batamos parche, luchemos contra los gobiernos neoliberales, pero después, cuando nos tienen que dar los lugares en el Congreso, los lugares son menos. Ese también es un espacio que tenemos que luchar, la representación sindical que representa a los trabajadores y a las trabajadoras tiene que ocupar, como ocupó en otros momentos, con un número mayor, porque lleva la voz de gran parte de la sociedad, porque nosotros partimos de una premisa: trabajadores somos todos. Que haya trabajadores formalizados con el paraguas de las organizaciones sindicales, que facilita terriblemente ir por la ampliación de derechos, sí es cierto. Pero también hay otros trabajadores que son trabajadores y trabajadores que ponen el hombro, ponen el cuerpo todos los días, que merecen ir por esa ampliación de derechos como todos. Agustina está pidiendo palabras. Desmuteate, Sí, yo quería ampliar, decir una pavadita a lo que bien dice Claudia, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Que la unidad de las trabajadoras, la última vez que la pudimos ver fue en el encuentro de mujeres en La Plata. Claro, claro. O sea, lo logramos por sobre la CGT y las diferencias con la CTA y todas las CTA. Entonces, a mí lo que me parece que es difícil
que no es una batalla sencilla, que la correlación de fuerzas hoy en día implica el sentido común, y eso también tensa las relaciones, y que hoy en día, Facu Moyano, no se puede dar el gusto de tener una mesa de género sin que pase desapercibido. Entonces, está muy bien, se vestirá muy bien, será muy agradable para muchas compañeras y compañeros, a la visual no, pero a lo que me refiero es que hoy está en disputa, y esto se discute, y no se va a dejar de discutir. Entonces, que tengan que haber puesto en agenda el cupo nuevamente, o los lugares de poder, es otra forma de ver cómo no les queda más remedio que hacerse eco de un movimiento que viene arrasando y formándose por demás, porque las compañeras siempre nos tenemos que formar por demás para dar cuenta de lo que sabemos, porque cualquier cachivache ocupa un cargo de poder, pero nosotras no. Entonces, tenemos que formarnos por demás y lo hacemos con gusto. Y a la hora de discutir sabemos que discutir. Tal vez nos cuesta un poco la oratoria, porque es una dinámica y un modelo de oratoria que está muy estandarizado desde la masculinidad, y nosotras queremos ocupar el sindicalismo desde la feminidad, no repetir un modelo masculinizado, digamos. Entonces, me parece que hay que verlo desde esa perspectiva, de que nos va a seguir costando, que la correlación de fuerzas está cambiando, que el sentido común es parte de esa correlación de fuerzas, y que tener que ponerles en su boca la agenda, que Facundo tenga que salir a decir que formó una mesa de género con varones, bueno, eso es tener que ponerse en evidencia y pisar el palito. O sea, esas cosas no pasan libremente, tienen un costo político. Y por otro lado, me olvidé, pero era lindo lo que iba a decir. Ya me voy a acordar y se los voy a decir. No importa, todo lo que dijiste resume lo que estábamos hablando recién. Esa es la expresión del movimiento de mujeres que viene. Digamos, ella lo Eso, ahí me acordé. Decilo. Lo que quería decir es que que el macrismo, con sus dialécticas bastante demagógicas, tuvo que poner en debate la ley del aborto, y ahí fue donde más cantidad de compañeras y compañeros cambiaron su parecer. O sea, le torcimos las mujeres con el primer paro al neoliberalismo, con las calles tomadas, con 2 millones de compañeras en las calles, de distintos espacios políticos, de distintas visiones, porque no todos los feminismos son nacionales y populares, pero tuvieron que poner en debate, pusimos en agenda la discusión del aborto para que se vuelva a ver desde distintas ópticas, con distintos argumentos, con una discusión plural, que más allá de que haya salido o no, o sea, lo tuvieron que hacer. Y eso es la fuerza colectiva del sentido común que hoy marca el ritmo de no solamente nuestro país, sino de Latinoamérica, sino del mundo entero. Entonces, es difícil, es arduo, nos van a cascotear muchísimo, porque lo que estamos haciendo es a pie juntilla y aplomadísimo nuestro paso. Entonces, hay que continuar, y continuar, y continuar, y continuar. Qué fantástico. Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? Porque si no, daríamos ya un cierre, me parece, por la hora, ¿no? No sé qué opinan. Graciela, ¿qué opinás? No, a mí me gustaría decir, si me permiten, que fue riquísimo este intercambio, realmente riquísimo. Yo me acuerdo, yo fui docente y por situaciones familiares, muchos hijos, varios divorcios, bueno, en fin, esas cosas. Yo sé que un día dije... Graciela, no tan mal. No, bastante bien, pero tuve que... yo siempre era la delegada natural de uno de los lugares donde yo trabajaba y decía, sí, anda vos. Y yo no podía ir. Y muchos años más tarde, cuando me jubilé, me encuentro diciéndolo sin querer. Me salió de la boca, sí, ¿sabes qué? Yo hubiera querido ser delegada toda la vida y no pude. Y la verdad que las amo porque llevan a cabo esa tarea que es muy complicada, porque tienen que balancear una tarea más o 3 tareas más a causa de eso, pero que siguen adelante. Así que las aprecio muchísimo por todo lo que están compartiendo y haciendo, porque sí vale la pena. Vale la pena. Sí, a mí me parece que
sí, tenemos que dar como una visión general de lo que se habló, es en principio de que se puede, pero no sin lucha. Y que toda la vida, de alguna manera, va a haber que pelear por un lugar. Y siendo mujeres, por el lugar como mujeres, pero me parece que además, hoy hay presentes acá, en minoría por supuesto, pero tenemos algunos varones. Entonces, yo quiero destacar también que en esa lucha hay varones que aportan, y aportan bien, y aportan mucho. Entonces, que el patriarcado se está moviendo. Yo también apuesto totalmente a las generaciones futuras, porque cuando miramos a los pibes de ahora, no son como los pibes de nuestro tiempo. Tienen otra cabeza y se relacionan distinto con las mujeres, pero además porque es dialéctico, porque las mujeres, muchas mujeres, siempre hay resabios, ¿no? Siempre hay gente que está rezagada en el avance. Pero en general las pibas no permiten el trato que a lo mejor permitíamos nosotros o permitían muchas en nuestro tiempo. Hay un lugar, la mujer se movió y el hombre se movió. Y en la medida en que la mujer se mueva, el hombre se va a tener que mover. Y esto tiene un costo social, tiene que ver también con la violencia de género incrementada. Bueno, sería para otro análisis, ¿no? Sería muy interesante hacer ese otro análisis. ¿Qué efectos colaterales tiene este avance de la mujer? Pero a mí me parece que en el sindicalismo es uno de los lugares duros para el avance de la mujer, porque ahí estamos hablando del trabajo, de la plata y del poder. Entonces, yo como Graciela también quiero decir que las amo, que las quiero. Bueno, en los chats ha habido felicitaciones, y yo eso no lo leí para no tomar tiempo en esas cosas, que está mal quizá, ¿no? Pero están agradeciéndole muchísimo, tanto a Agustina como a Claudia, su participación. Yo le agradezco también a todas las que de alguna manera se manifestaron y nos dieron a conocer cuestiones históricas y presentes, que nos enriquecen mucho. Y deseo que sigamos teniendo más encuentros y que se pueda profundizar el camino. Esto para mí sería más o menos lo que yo quiero decir, que creo que representa un poco el grupo de la Comisión de Perspectiva de Género de Llamamiento, pero si alguien quiere aportar algo más, está abierta la posibilidad. Y si no, bueno, si no nos despedimos. No quieren café, ahora quieren el café. Ahora Hola, abuela, no voy a tu casa. ¿No vas a venir a mi casa? Hay una mano. Bueno, yo te espero Hay mañana. una mano. Perdón, Karina, habla, te escuchamos, desmuteate. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo les quería agradecer la invitación a Claudia. Somos de Bahía Blanca, digo somos porque está Fernando también, que es mi secretario general. También está una compañera nuestra de Tres Arroyos, María Inés, que también participa, y que estamos muy agradecidas a Claudia porque nos ha hecho crecer mucho, nos ha dado las herramientas para un crecimiento. Nos capacitó mujeres hasta que el último encuentro fueron de 1000 mujeres, cómo fuimos creciendo todas para poder crecer. Vivimos etapas re duras en el sindicato, y después tuvimos la compensación en el 2014 con la Secretaría de Derechos Humanos, que también con Fernando también la creamos acá en Bahía Blanca, y que no hemos dejado de crecer, siempre gracias al trabajo de Claudia y de todo su equipo, porque realmente ha sido muy, muy interesante, muy solidario. Nosotros creemos que tenemos que tener mucha paciencia en estos tiempos que vienen, y no hay que tirar la toalla, porque esto es un enseñaje. Yo hace muchos años en una charla con Claudia aprendí la palabra esa, que era enseñaje, que era una parte que aprendía y una parte que enseñaba, pero que todos crecíamos en eso. Y la verdad que tener a Claudia, que constantemente nos enseña, y todos desde cualquier ámbito podemos aplicar lo que ella nos explica, todo lo que va logrando, porque lo que se logra siempre es para un colectivo, y quizás no lo veamos. A veces la ansiedad nos da los miedos del corto plazo, y yo les puedo asegurar que cuando uno ve todo lo que se logró tan rápido como pasó, que no tengo dudas, como dijo Claudia, que mi hija o mi nieta va a lograr muchísimas más cosas, muchísimo más rápido, pero esa
esa semillita. A mí me emociona cuando veo, inclusive Fernando, hoy lo charlábamos por otras situaciones, las cosas que hemos logrado, y nos parece que fueron tantos años, pasaron volando todos estos años. Entonces no hay que perder la esperanza, y todo se logra. Lo único que se pide es paciencia, porque todo llega. Y aprender, enseñar y aprender, y tener paciencia con los compañeros varones, tienen sus tiempos, vienen de sus historias, todos tienen mochilas, entonces tienen que deconstruirse constantemente, y es nuestro trabajo como mujeres, como compañeras y como amigas de ellos. No hay que enojarse. Yo creo que ellos todos los días están agradecidos con lo poquito que nosotros le podemos aportar, porque hacemos una sociedad más justa, más solidaria y con mucho futuro y mirada para todos nuestros hijos, que en definitiva son quienes creo que todos trabajamos para eso. Así que muchas gracias, me encantó conocerlos, y me encanta otras historias también, como escuchaba Agustina, que me enriquece mucho conocer las historias de las compañeras. Gracias. Yo quiero aclarar una cosa, nada más, además de agradecerles esta invitación, agradecerles haberlas conocido y además decir que este puente no tiene que romperse, que tenemos posibilidad de seguir haciendo cosas juntas porque nosotros hacemos las cosas en forma abierta. Quiero corregirla, Karina, porque yo, eso de que Karina me dice, no, Claudia, no, la construcción es colectiva, el aprendizaje es colectivo. Yo no hubiera podido avanzar ni aprender si no hubiera sido con otras y otros. Y esa es la posibilidad que se da en una organización donde trabajamos continuamente aprendiendo con el otro y avanzando con el otro. Así que yo te agradezco las palabras, Cari, pero sin el resto de la organización, sin la sección, sin las compañías, coincido. sin la opinión, el avance es muy difícil. Lo individual en esto no va. La fuerza está en lo colectivo. De acuerdo, y Nené quería hablar, así que le doy la palabra a Nené. Es muy breve lo que voy a decir. Es respecto a un logro muy grande que hemos tenido las mujeres, sobre todo, todos los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo para las mujeres ha sido muy importante, que es la ratificación del convenio 190 y que ahora estamos peleando por la ley. Y bueno, supongo que Claudia va a hacer un gran trabajo junto con los otros compañeros y compañeras diputadas y senadores del Congreso para que la ley esa salga, porque es muy importante. Es la ley por la violencia, en contra de la violencia laboral y el acoso, que como digo, afecta a hombres y a mujeres y a otras diversidades, pero sobre todo hemos sido las mujeres las que más hemos peleado para que salga, las que más han luchado y las que más nos beneficiamos con que salga. Muchas gracias a todos, ha sido una jornada maravillosa. Gracias. Bueno, gracias a todos realmente. Gracias a todos, sí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno. Desmuteemos. Ya nos encontraremos, nos volveremos a encontrar para continuar en este camino, seguramente. Seguro que sí. Bueno, muchas para lo que gusten. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Adiós. Chao.